Respondiendo un poco a algunas inquietudes que aparecen en varias consultas, nosotros con el tiempo, desde la práctica, hemos ido trabajando junto a los mandantes, que básicamente son Ministerio de Vivienda, Serviu, MOP, DOP, gobiernos regionales, para ir construyendo y mejorando los procesos de licitación de este tipo de proyectos que tienen este perfil, ¿ya? Que buscan un poco tener una dimensión ambiental de mayor peso y responder a ciertas exigencias que la misma población levanta respecto a su lugar donde viven, digamos. Y este proceso tiene varios eslabones que uno se va dando cuenta en el tiempo que no están llenos, están vacíos. Y esos eslabones dificultan muchísimo que este tipo de proyectos finalmente se terminen por ejecutar en forma correcta. Por ejemplo, al día de hoy nosotros no tenemos, por ejemplo, contraparte válida que nos pueda corregir los proyectos. Se contratan en forma externa. La DOP, por ejemplo, para los proyectos de Yanquihue, tiene una sola persona que revisa los aspectos ambientales de todos los proyectos de las regiones. Por lo tanto, ahí hay un eslabón que está fallando. Debería haber más gente metida en este tema. Las contrataciones externas se demoran, muchas veces nuestras contrapartes llegan después de que se terminan los tiempos de licitación. O sea, tú entregas el proyecto, se termina el proyecto y ahí llega tu revisor. Entonces hay cosas que si bien uno quisiera que todas estas temáticas avanzaran rápidamente, mucha de la demora y del por qué no se hacen finalmente radican en estas temáticas, que son bien domésticas a veces, como uno lo puede ver, pero son reales. Normativa, por ejemplo, el manejo de aguas urbanas, muchos de los proyectos que nosotros entregábamos fueron rechazados por dirección de obra porque estaban fuera de la norma, porque no hay norma para ello. Muchos de los trabajos de recuperación de bordes costeros, ya sean lagos, lagunas, etc., tampoco están totalmente regularizados. Muchos de esos terrenos aún son fajas de privados que vendieron al Serviu para hacer loteos, viviendas, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista administrativo es muy complejo, porque los proyectos descansan en las oficinas, en carpetas, hasta que se logra solucionar esas temáticas. Entonces hay varios eslabones que son los que faltan, digamos. Y ese es un desafío para toda la gente que estudia o que quiere desarrollar estas temáticas, digamos, involucrarse en forma bien pragmática, ¿no? Desde la práctica, ¿no? desde el gran pensamiento, que es igual de válido, digamos. Bien, gracias. Y Milán, a ti te emplazaron. Sí, bueno, no sé, yo creo que en general yo soy de la opinión, más que la opinión de la creencia, que hay que deshumanizar la naturaleza, ¿no? Hay que hacer este desplazamiento, los cuales nos invitan mucha epistemología, como visiones de pueblos originarios donde ¿verdad? La naturaleza no está construida por el hombre. Es decir, la naturaleza tiene su propia racionalidad, tiene sus propias formas, y lo humano también no surge el humano sino en relación a esta construcción. Esto no es, yo siempre digo, esto no es hiperío, ¿no? No es hippie, buena onda, sino que tiene que ver con abrirse a otro tipo de racionalidad finalmente. Cada uno puede mantenerse en su racionalidad, pero hay que entender que existen estas otras racionalidades, y ahí viene la idea de la coexistencia. Ahora, tú me preguntabas sobre, en términos específicos, mira, el proyecto nosotros no tiene que ver específicamente con el tema tiene que ver con conflictos que surgen a partir de la producción del espacio urbano. Y en este caso, lo voy a plantear así, no tengo problema. El alcalde de Temuco, que es hijo de un ex alcalde, es decir, es una ¿cómo se diría? Una familia de larga data que son los gobernantes en esa ciudad. Es decir, no son unas personas que llegaron ayer y que no entienden bien qué es lo que sucede. El alcalde ha dicho abiertamente que para él los mapuches son gente que queman camiones.
El tema es que él y la élite a la cual él pertenece está muy lejos de entender de que en el humedal hay animales invisibles. Probablemente muchos de los que están aquí, cuando yo hablé de los animales invisibles, lo encontraron un gesto simpático. Entonces el punto es cómo uno pasa desde ese gesto simpático a entender de que efectivamente hay una forma de existencia ahí. En términos de proyecto, nosotros estamos bien contentos porque logramos, en marzo vamos a hacer un seminario con el Servio sobre esto. Entonces, lograr, como por lo menos en ese ámbito, el proyecto uno publica texto y cosas que las lee re poca gente, pero hay un éxito ahí, ¿verdad?, de cómo uno puede transportar estas ideas, y vamos a hacer un seminario en marzo con el Servio y vamos a discutir por primera vez este tipo de temas. Incluso para el director del Servio, él tenía él decía, yo cacho que hay algo distinto. Estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de un territorio de colonización, es que eso es muy importante, de colonización en todo el sentido. Entonces el director del Servio, que digamos un winca chileno, pero que tiene una sensibilidad, decía, yo entiendo que aquí hay algo, porque él también ha tenido varios otros conflictos, este no es uno solo, hay varios conflictos mucho más concretos con temas de humedales, con comunidades que no se han podido construir conjuntos de vivienda social. Entonces él tiene esa impresión de que hay algo distinto, que hay una racionalidad, que hay una forma, que hay un pueblo, hay una cultura, una cosmovisión, etcétera, una relación con el mundo que es distinta y que hay que tratar de entenderlo. Entonces, por lo menos, cuando nosotros planteamos la idea de la coexistencia, es por lo menos empezar a abrir esos debates, de entender que aquí hay otras, derechamente hay otras formas de relacionarse. Y ahí está el tema de que podemos encontrar los mismos objetivos, podemos llegar a los mismos, ¿verdad? De hecho, lo que decían los carteles, ¿se acuerdan lo que decían los carteles al principio en inglés, en español y en mapuche? Todos decían que había que recorrer y cuidar el bosque. Pero para llegar a ese cuidar el bosque, habían procesos y relaciones que no se ven. Lo que uno va a ver ahí son gente caminando por el bosque y disfrutando del bosque. Pero la relación que se está construyendo con ese bosque son completamente distintas. Entonces, por lo menos, en la etapa en que estamos, acuérdense además de que en la Araucanía se aplica la ley antiterrorista, hay gente encarcelada, es decir, hay una situación que, ¿verdad?, donde hay unas situaciones de Estado de Derecho bastante especiales, ¿verdad? Entonces, por lo menos, entrar con estas discusiones en el ámbito de la planificación urbana, a mí me parece que es el inicio de un camino que va a ser mucho más largo y que aporta, ¿verdad?, también a entender otras cosas que son mucho más complejas. Yo haré mi comentario también respecto al conjunto de cosas que se han dicho. Quizás tengo más presente algunas que otras. Yo diría que un poco siguiendo la idea de Walter en que uno debe reconocer otras racionalidades, creo también que debemos dejar de ser descansar la racionalidad solo en el conocimiento adquirido, digamos, cerebralmente, y traducirlo, o sea, hacer que toda nuestra vida sea coherente con el discurso que estamos dando. Yo creo que ese es el cambio cultural, porque aquí en un seminario todos podemos defender la naturaleza, la biodiversidad, podemos estar de acuerdo con los planteamientos, pero en la traducción cotidiana de eso es otra cosa, o en la traducción en nuestra profesión. Un ejemplo concreto, en la planificación urbana, mucha decisión de planificación, de cómo el plan se hace, por qué tiene la calle tal ancho, o por qué tal zona ZU7 es de vivienda social, es porque el precio del suelo dice una cosa y hay que tomar la decisión en esa dirección. Si yo soy arquitecta, no puedo tomar la decisión basada en precios de mercado, porque el suelo es para vivir. Yo debo empezar a pensar en el valor de uso. Si yo estoy hablando de valor de uso para hablar con los economistas y no valor de cambio, entonces tengo que continuar con mi razonamiento. Tengo que tener la valentía de decir, bueno, es que yo estoy en conflicto total con esta legislación. No puedo hacerme creer a mí o hacer creer a mis alumnos que es posible obtener una ciudad sustentable, resiliente, para todo, con todo el bienestar, con la ley de urbanismo que tenemos. Creo que nos pasa mucho en el discurso que tenemos compartimentalizadas las opiniones.
pero nos las llevamos al extremo en que tenemos que, digamos, para ser consistente nuestro pensamiento y con nuestra vida. No vamos a contestar todo. Aquí se mencionó el tema de la gobernanza, de los ministerios, de la ley, de la participación pública, de los no humanos, etc. Quizá uno también tiene que elegir su trinchera, y en particular estoy hablando a la gente más joven. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer en ese lugar? Y con eso no quiero decir que la respuesta es individual, porque jamás lo es. Es una respuesta colectiva. Y ahí respondo un poco lo que dice Iván. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad que yo veo? Que muchas comunidades pequeñas de personas de muy distintos lugares están tratando de construir una alternativa distinta al modelo dominante de ocupación del territorio que tenemos, desde muy distintos caminos. O sea, porque llegan desde temática de salud mental hasta, no sé, no a la contaminación. Pero creo que hay hoy día un germen de resignificación de la realidad urbana, que nosotros no la leemos así porque no tomamos en serio, porque de nuevo tenemos estos discursos súper tecnocráticos por encima de los discursos de otras personas, y no entendemos que lo que ellos están haciendo es un discurso equivalente al nuestro. Entonces diría, ser sensible a esos cambios y darle conocimiento. Yo creo que mi labor, trabajando en la universidad, haciendo investigación, es darle un sustento coherente, conceptual y también empírico, porque vengo de las ciencias naturales, pero hacerlo y entregarlo y que esté al servicio de todos esos discursos. Y no creer que lo que yo estoy diciendo vale más que lo otro. Entonces, yo creo que es una mirada distinta de cómo construir la ciudad, no solo la ciudad, sino todos los habitares humanos. Y esos habitares se construyen un poco en esa nueva lectura, una colectividad que incluye los no humanos.